Buenas, creo que se debería estar viendo ahora mismo el vídeo. Es que durante la cuenta atrás Dango ha hecho dangadas Uf, y se había cortado, pero por lo que se ve, dice Soseki. Vale, entonces estamos en directo. qué susto, Alberto, macho. Me he dado, digo, wow. Ha sido no, no, ha sido. suspensa hasta el final, vaya. Sí, sí, es simplemente eso. Dango hacía dangadas, pero ya está Vale, vale. solucionado. Un momentito que me pongo otra vez. Confirmo que va todo bien. Vale, aquí me está diciendo que todo chachi pistachi. Así que seguimos para adelante. Al, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ahora mismo temeroso de Dios, ¿no? Porque creo que hoy es el señor al que vamos a insultar más, ¿no? Hemos pasado de Juan del Val a Dios y quizá Dios lo ha predicho y Y por eso Juan nos del ha Val querido diría que joder. son lo mismo. Así que por ahora nos mantenemos en No te nuestra línea. imaginas, tienen que tener una cara parecida. Lo que pasa es Juan, pero con la barba blanca, en el caso de Dios, supongo, no O sé. sea, tú eres de las personas que se imagina a Dios como Papá Noel. Sí, yo me lo imagino a Dios, concretamente, para mí Dios es el que sale en Los Simpson, que es como con la barba blanca, la túnica blanca y nunca se le ven los ojos. Ese para mí es el Dios canon. O sea, yo O no rezo, yo no conozco otro Dios. sea, me hace mucha gracia que tú digas esto porque tú has sido bastante católico. O sea, Bueno, si tú dices te has bastante confirmado. católico. Tú has hecho la comunión y te has confirmado y te Sí, has bautizado y has hecho todas las cosas que hay que hacer. sí, evidentemente, porque es lo que tienen hacer en un estado falsamente aconfesional, que te meten la Cabrón, religión que yo nací en el por mismo el estado que gaznate. tú antes. Sí, pero yo nací donde no debía, quizá, o en la familia donde era más difícil sobreponerse a la ideología, ¿sabes? O sea, quiero decir que, que no es que yo haya sido católico por convencimiento, me refiero, sino por falta de personalidad o adoctrinamiento. Pero bueno, en ese sentido mola porque vengo aquí hoy yo como experto en Dios, en Ha realidad. empezado a seguir el canal un tal SJJ Esu, pero con la dislexia he leído Jesús y digo, ¡oh no! ¡Oh no! Ya, terror, terror. Así que, bueno, gracias por seguir, ¿eh? Que no, persona que no es Jesús. Antes de empezar, que hoy pues tenemos una noticia gordita, la de Rosalía, pero queremos tocar un par de cositas antes. Tenemos además muchos anuncios. Así que lo voy a decir ya para que no lo tengáis que decir vosotros. Sí, parezco Elfaba. Estoy muy verde. Bueno, ya estoy menos verde. Ha venido Dango, ha movido No, cositas y estoy menos verde. claro, Pero antes, cuando Dango, estábamos haciendo la prueba, no, mira, ya estoy más verde otra vez. Estoy Dango le ha hecho verde. un etalonaje. No, no estás verde, Marta. Que parezco Elfaba. Solo tengo, esta luz solo tiene dos opciones. Y es que no es ni la luz, yo pongo todo igual, es la cámara. Tengo la piel neutral y salgo o blanca como la nieve o verde. Y hoy me toca verde. Así que, Te podrías pues poner nada. como una aureola, rollo de religiosa y así siempre tendrías la misma cara, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero, no? Como esta coronita que tienen. Que como tú no sabes nada de Es que no religión. sé nada de religión. Es que no sé nada, es que yo no estoy bautizada. O sea, yo lo único que sé es que alguien me dijo que si no estás bautizado, Dango, Dango, no, fuera. Yo lo único que sé es que si no estás bautizada, técnicamente, pues no has aceptado como que Dios existe o no te cuentan como en los libros de Dios, o es que no lo sé, pero como que no vas al infierno. Como que es un cortocircuito y no vas al infierno. Hombre, vas al limbo, ¿no? Creo Pues que, ya creo que está. sí que Pero mejor vas a. eso, Pero ¿no? O sea, si hay que elegir, ¿no? yo creo que el limbo es un rollo, ¿eh? Yo creo que puesto si ir a algún lado, mejor era el infierno que al limbo. Que el limbo es como una especie de sala de espera chunga. O Pues te sea, llevas un donde. libro y te Sí. relajas. También lo Mejor que eso que haya supongo. un demonio dándote donuts. Porque ya que veo que tú de esto de la religión son los Simpsons, quería Ya. enseñarte algo que tú conozcas, ¿sabes? Darte una También lo referencia bueno que que te en el suena. limbo, el limbo estaría lleno de gente atea, así que supongo que podréis tener conversaciones interesantes, ¿no? No, Me porque esa gente imagino. tea no se ha bautizado, no está en el infierno. Que eso, para una cosa que sea de religión. No, pero que en el limbo me refiero, que sí, que la Dice gente que no se ha Soseki bautizado. que en el limbo solo te dan el libro de Juan del Val. El infierno es lo mismo que el limbo, pero la sala de espera es con un libro de Juan del Val y ya está. Es lo único que puedes leer durante toda la Me debería, eternidad
con la portada esa de mierda que le han puesto de foto de stock. Pero En qué fin. cosa más barata. ¿Cómo puede ser que el premio que se lleve, o sea, el libro que se lleva, el premio literario más gordo del puto mundo, compren la foto de stock más fea? Que yo no tengo nada contra las fotos de stock. A tope con las fotos de stock. Pero ¿qué han puesto en el buscador? Fotos feas. Porque es que otra cosa, ¿qué han puesto en ese Ya, buscador? a mí me llama la atención sobre todo porque es que parece que a Juan del Val le apreciamos nosotros más que Planeta. ¿No? Porque quiero decir, nosotros al menos pues le hemos dedicado un programa, le hemos insultado mucho, nos hemos enfadado. Sin embargo, en Planeta sí como en plan, toma, esta foto de esto para ti y ya está, porque nos la Porque, pelas. Porque nos la claro, pelas, si sí, es pero que, ellos saben que es el chanchullo del siglo. Ellos ya claro, saben que pero están Pero chanchullando. aún así, no sé, es que me parece como pobre Juan del Val, ¿eh? O sea, ahora yo. Ahora a mí me da pena ya. Juan del Val, porque nadie merece tener una portada tan puto fea y con este rollo Mira, de fotos yo de por estos un de millón feas. de euros que me pongan una portada aún más fea. El ojete de Juan Carlos I, si quieren. El ojete. Me da igual, me da igual. Un Qué millón de pavos, específico. a mí me da igual, yo no tengo dignidad. Así que, Bueno, en fin, Marta, hablemos de las cosas. Que esto no es. vale, 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 vamos a hablar de las cosas. Perdóneme usted, dirigiendo mi programa. Primero, te decía que teníamos muchos anuncios hoy, aparte de que soy Elfaba, y empezamos con unos repes, pero porque estamos muy contentos de nuestras mandangas y nos gusta enseñarlas. Y es que publicamos la semana pasada un nuevo Choque Juerga, que es un podcast que sale muy de vez en cuando, No, la cada semana vez pasada no, este lunes, ¿no? este lunes. Sí, este lunes. Si la semana pasada no se había estrenado la peli esta todavía. De, Bueno, de hecho, supongo que todavía no la habrá podido ver mucha gente y a lo mejor el programa no se está moviendo mucho, pero claro, el programa como tal lo sacamos el lunes. bueno, entonces, da igual. Bueno, pues este lunes, no sé, he estado mala. No, no cuenta igual el tiempo. Eh, es que además no he hecho otra cosa que jugar al, no sé si dice Valpit o Val Expit, pero no he jugado a otra cosa y tengo el cerebro comido. Te estoy mirando y veo bola ahí. Ya, Increíble, yo, qué juegazo. yo no sé qué es eso seguro que no sale en la Biblia, el Valpix. Debería, Pero no, debería. Volapito, me está diciendo todo el mundo. He visto a los devs que ellos también están preguntando qué es el volapito. el Pero, Volapito. increíble juego. Es, Alberto, para que te hagas una idea. ¿Tú sabes qué juego es el Balatro? Sí. Pues el Balatro de este año. El juego que me ha comido la cabeza. Si el año pasado veía cartas haciendo como. Ahora veo bolas haciendo. Ahora ves bolas y pitos, ¿no? Eso es lo concreto. Bueno, los Perdón. pitos menos. Pero está increíble, increíble juegazo. Pero bueno, eso. El lunes entonces sacamos un choque juergas dedicado a Caza de Brujas, la última peli de Luca Guadagnino o Guadagnino, que no sé cómo se dice. Y pues nada, la verdad es que nos quedó bastante apañado, ¿no, Alberto? Sí, bueno, sobre todo ese podcast a mí me moló porque estábamos dudando mucho, como que íbamos descubriendo la peli sobre la marcha, ¿no? En plan, ¿a ti qué te ha parecido esto? ¿Esto cómo lo lees tal? Y como que eso es un poco más fresquito porque no es como normalmente procedemos tú y yo, que es como en plan lanzando, esto es así, esto nos ha parecido tal. Esta peli como que nos ha desafiado un poquito más. Y eso, por eso está, yo creo que eso está guay, vaya. O sea, creo que habla muy bien de la película. Y bueno, la discusión nos quedó bastante interesante, bastante apañadita. Hay muchas ideas, varias formas de ver la película, pero los dos somos muy fan. Guadagnino es nuestro MVP, Sí. pero ahora nos toca hablar de otro MVP porque se viene otro choque juerga, esta vez el viernes que viene o sea, en el marco del Halloween, que es pues el Polo Digital de Málaga, que va a celebrar un evento de Halloween donde estamos nosotros aquí en el poste, estamos los primeros. Sí, que de hecho estamos los primeros porque también somos los primeros en la programación. Será el viernes 31 de octubre, justo para ¿Es Halloween, Halloween? claro. Y nosotros empezamos a las 10. Nosotros abrimos el evento a las 10 de la mañana, un día laborable. No sé quién vendrá, pero bueno, gente desempleada, espero. Bueno, aún así, Eh, o gente que sepa que el trabajo no es tan importante, si con eso pueden venir a vernos hablar de mi director favorito vale. y una de mis pelis favoritas. Se puede decir, porque tú estás como manteniendo así la tensión. No, si lo hablamos, si ya lo contamos en el podcast de Caza de Brujas, ¿de Ya, qué pero eso no vamos lo a ha hablar? escuchado nadie, Alberto.
Ah, no, pero bueno, en fin, sí, cuéntalo, dilo que me da. Básicamente, yo os recomiendo, como abogada, os recomiendo que no vayáis a trabajar, que vayáis a Málaga, los que no seáis de Málaga, y os vengáis a vernos a hablar de Seven, que está de aniversario. Seven, la peli de Fincher, creo que Seven habla por sí mismo, y pues eso nos puede escuchar, pues analizar la peli y hacer nuestras cositas. Después podéis quedar, que estará Victoria Borrás, que yo la conozco como la editora de Amor de Madre, no sé exactamente qué es lo que va a hacer. Y Eh, yo no me acuerdo qué es lo que iba a hacer, fíjate que estoy en el grupo, pero será algo súper guay. O sea, va en calidad de editora de Amor de Madre, va, pero no va, va. recuerdo, no recuerdo exactamente qué es lo que... Va a dar una charla, vaya, sobre un tema, supongo, relacionado con el terror. Muy bien, Alberto, Pues gracias. El soy lo mejor peor. relaciones públicas. Y después están nuestros compas de Rancho Drácula, que bueno, John Tone, sí, ¿cómo se llama el compañero? Que se me ha ido. Francisco Serrano, Mm, mm. último premio de Tusquets de novela, Es que verdad, es verdad. hablamos, ya que veamos hablando de editoriales y tal, yo concretamente a Tusquets le tengo mucho amor como editorial porque es la editorial que se encarga de publicar a Tomás Pincho, ¿no?, en España. Y, el título de la novela, es que tiene muy buena pinta la novela, se llama El corazón revolucionario o algo así. Y en fin, terrible documentación, pero vamos, es Francisco Serrano es escritor y le anda el premio Tusquets por su novela. Y estará con John Tones haciendo un podcast de Rancho Drácula, si no recuerdo mal, sobre la saga Reanimator. Que, o Ah, qué sea, que guay. seguro va a ser muy divertido. Está guay, está guay. Después, eso, por la tarde está la proyección del fanzine, que para quien no lo sepa, milanesas, muchas gracias por la sub, pero para quien no lo sepa, el fanzine es pues un pequeño, perdón, un pequeño pues festival de cine fantástico en Málaga. Ponen muchas pelis que se han podido ver en Sitges, pero es bastante más barato y en mi opinión con bastante buen ambiente. Se va a proyectar cortos, se va a poder probar videojuegos de terror. O si os podéis librar del trabajo, veniros a Málaga, pues nosotros vamos a estar allí y lo vamos a pasar bien. Pero otra cosa, quería anunciar, os dije que este mes íbamos a hacer un poquito más o sea, un especial extra por esto de que me voy a Japón, o dos, no sé todavía, por ahora solo uno. ¿Sabes? Ya tuvimos el de Taylor, pero ahora otro, y si puedo, otro. Y el primero, pues ya puedo anunciarlo, será el miércoles que viene, si no recuerdo más, a las 6. Y diréis, pero Marta, ¿por qué cambia la hora si con los otros especiales, tal? Pues la cambio porque será un especial en el que viene un invitado. Evidentemente, Halloween, pegan las cositas de miedo. Eh, quien me conozca sabe que me flipa tanto los vampiros como vampiro. Ha salido Bloodline 2. Qué mejor que traer a Javier Alemán, que puede ser el absoluto experto en vampiro, la saga de rol, de los videojuegos de vampiro. Así que vamos a hablar un poco con él, pues, sobre rol, sobre las ideas dentro de la saga vampiro, sobre qué ha pasado, o sea, sobre el legado de Bloodline 1, sobre el legado de Bloodline 2. Esto posiblemente se esté enterando Javier Alemán del contenido mientras está escuchando esto, porque literalmente le tenía que haber escrito ayer, pero estaba mala y no lo hice. Así que eso, os guste el rol o no, os recomiendo venir, porque Javier Alemán sabe muchísimo, muchísimo. También os recomiendo que leáis el textito que ha sacado en Nivel Oculto. Pero vamos, yo creo que va a estar muy guay. Si hay una persona con la que se puede hablar de esto, es Javier Alemán. Así que eso, estoy deseando escucharlo. Y eso, pues seguir con nuestros especiales. Dice Blood the Body, el especial de Halloween debería ser el de la abolición del trabajo asalariado. Nada más miedo, nada da más miedo que el capitalismo y el trabajar. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Pero vamos, eso, os voy informando del siguiente. El problema es que, como me he estado poniendo mala y tengo que estar escribiendo las cosas por anticipado para cuando me vaya, no he sacado como tiempo físico para escribir los especiales. Así que, bueno, os voy diciendo, os voy diciendo. Pero vamos a pasar ya al programa, Alberto, como tú decías, el hablar de cosas. Y la primera noticia, he visto un poco opiniones de toda clase. Se ha anunciado que Jane Shobroom,
que es la persona pues, que dirigió una de nuestras películas favoritas del año pasado, I Saw the TV Glow, va a hacer una serie para Netflix que funcionará como adaptación del cómic Black Hole. Hay gente que está muy a tope con esto porque, bueno, Jason Blum es pues una persona que evidentemente tiene muchas ideas visuales. Si hay una persona que va a adaptar un cómic, lo tiene que hacer con imaginación y encima es una historia adolescente, a mí se me ocurren pues muy pocas personas que lo puedan hacer tan bien como ella. Pero por otro lado, hay gente que dice que Black Hole es muy, muy difícil de adaptar. Sobre todo el tono tan extraño que tiene. ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Justamente el tono yo creo que Sombrón lo puede adaptar muy bien. O sea, porque quiero decir, al fin y al cabo, esta persona, sobre todo las dos pelis previas que ha hecho, son raras de narices. O sea, Totalmente. sobre todo la primera, en realidad. La segunda, que ya la distribuía 24 y yo creo que era un poco más convencional a nivel de narrativa, estando fabulosa, vaya. Pero sobre todo el Sombrón ha demostrado que tiene mucha cabeza para, para meterte en atmosferas oníricas y donde un poco casi la historia no es que sea lo de menos, pero como que se va desarrollando de una forma un poco más alternativa, más esotérica y tal. A mí en concreto, si pudiéramos elegir algún posible cineasta heredero o heredera, o en fin, estamos. O sea, Jason Blum es una persona no binaria y me estoy haciendo un poco de lío con los pronombres, perdonadme por adelantado. Si hubiera alguna persona que podríamos considerar heredera de David Lynch, para mí sería Jason Blum. Su cine es a lo que más me recuerda. Siendo muy Mm. fresquito y siendo totalmente suyo, sí que hay una forma de transmitir malestar, transmitir ensoñación, meterte en un rollo muy sensorial que a mí me recuerda muchísimo a David Lynch, así que en concreto, dentro de que en este caso me da un poco de pereza la mera idea de que un artista tan especial se meta a hacer adaptaciones para Netflix, además, que es como. eh, Aquí, al margen de eso, yo creo que sí que lo puedo hacer muy bien, vaya. Pero recordemos, a ver, a mí también me da cierta pereza, pero creo que tenemos que intentar alejarnos de esas ideas de pureza. Las dos películas que tiene por ahora James Sean Blum, incluso aunque la segunda la haya distribuido A24, han sido películas muy minoritarias que no creo que hayan dado mucho, mucho dinero. Pero, o sea, yo lo que veo es que de la primera película, la de Everybody's Going to the Welfare, creo que se llama. We're all going to the World's Fair. Espera, lo pone aquí. Sí, We Are All Going to the Welfare. Pues desde la primera a la segunda película hay una evolución, creo, increíble en hacer la imagen como más delicada, más sugerente, porque es verdad que la primera película es muy rara, pero la segunda creo que es rara con más intención. No sé si me entiende, con más dirección, Sí, no que intención, tiene una intención. narrativa más clara, más transparente, yo creo, el brillo de la televisión que la otra. Que la otra Sí, es sí. más instintiva, diría yo. Es más como más misteriosa incluso, te diría. Dentro de que es muy misteriosa el brillo de la televisión, sí que al final es eso, que creo que en la primera peli estaba como más buscando, experimentando y tal. En la segunda ya teníamos más claro dónde quería llegar. Claro, a eso me refiero. O sea, creo que dentro de esta evolución que está haciendo de pasar del instinto a algo mucho más dirigido, ahora trabajar con una narrativa que no es suya puede ser muy interesante a ver cómo se lleva las ideas a su terreno y cómo adapta desde algo que ya tiene imagen a su propio imaginario. Yo tengo muchas ganas de verla, pero te decía que no tenemos que quedarnos en esto de la pureza, porque al final, pues a mí me parece bien que les cineastas independientes, todes, pues compaginen estos proyectos más independientes donde tienen más libertad con algo que les dé dinero. Necesitan estabilidad para crecer como artistas y creo que una serie para Netflix, si le dan cierta libertad, puede ser muy interesante. Ya te digo que, como diría Ayo Edebiri, yo estoy sentada ahora mismo. Sí, bueno, sí, de hecho, Son esto le pilla cuando ya está en la postproducción de su tercera película. Mm. Que, que no recuerdo el título es muy largo, seguramente lo cambien. La peli es como una peli de terror de un director de cine que quiere rodar la enésima entrega de una saga slasher y se obsesiona con una estrella de cine muerta.
a priori pinta guay, vaya. O sea, como Sí, que... sí, sí. Y luego además justo también Penguin Random House le va a publicar su primera novela, Ah, también eso en no lo breve. sabía. Sí, es que es eso, realmente ya el anuncio de Netflix ha llegado un poco cuando se está consagrando, ¿vale? O sea, como que supongo que al final el boca a oreja, bueno, yo la televisión además creo que justo estuvo en un par de galas de premios de cine independiente en Estados Unidos, o sea que al final supongo que el boca a oreja ha ido ya, bueno, y qué es eso, que sus películas son rotundamente buenas, ¿no? Al final Sí. como que supongo que esto ha conducido ya a esta consagración progresiva, a ver qué pasa con este material concreto, con esta serie de Netflix. También supongo que tiene que ser curioso. Yo lo estaba pensando ya por hablar un poco del cómic, que sin que sirva de precedente, porque yo no suelo leer cómics, pero este sí que lo he leído y me gusta mucho Sí, como que el lo cómic, leíste. porque me lo regaló Marta hace muchos años. Pues como que es un cómic que yo creo que es muy influyente, aunque no se haya adaptado eh, al pie de la letra, ¿no? Que no se haya adaptado oficialmente. Porque yo, por ejemplo, Black Hole lo veo muchísimo en el cine de David Robert Mitchell, It Follows a mí. tanto en It Follows, sobre todo It Follows, que es que hasta el argumento se parece literalmente a Black Hole, como en Lo que esconde Silver Lake, con esta ambientación estadounidense, con estos chavales perdidos, esta sabiduría pop, esta cantidad de referencias que hay. Como que al fin y al cabo yo creo que Black Hole en concreto es de estos cómics que están en el zeitgeist, de alguna manera. Hmm. O sea, casi un poco como Ghost World o este tipo de novelas gráficas que están en la cabeza de una cierta generación de cineastas independientes, lo adapten o no. Yo creo que esto pasa también con Black Hole y supongo que ese es el desafío que tiene ahora Sombrum, de no solo, no solo ampararse en lo enormemente influyente que es este cómic, como en dar imágenes nuevas, supongo. Ahí está el desafío en realidad. Bueno, pues eso, estaremos pendientes. Nosotros por nuestra parte deseamos lo mejor. No sabía lo de la novela, pero también estaré pendiente en ese sentido. Me llama la sensación como una persona que trabaja tanto con la imagen se va a poner de repente a escribir, Ya, porque, ya, curioso, o sí. sea, lo mejor, por ejemplo, incluso del brillo de la televisión, que como tú dices, tiene una narrativa bastante más tradicional, lo mejor está cuando nos metemos en la cabeza de los personajes a través de la sensación de la imagen. Tengo ganas Sí. de ver qué tal se le da lo de la escritura, pero eso, a priori estamos aquí con ella, le seguimos donde quiera, vaya. La siguiente noticia no es tan buena, pero me parece que da para un mini debatito interesante. Como os digo, el tema grande de hoy es Rosalía, llegamos en nada, pero quería afear un poco a Ty West. Dos cosas. Primero, que se meta a hacer una adaptación de cuentos de Navidad que es como, ya la han hecho los Muppets. Stop, stop, Ty West. Aparte está haciendo una Robert Eglund, creo, de cuentos de Robert Navidad, Eggers, ¿no? sí, sí, Ah, sí. Robert Justo Eggers. Ah, después de Nosferatu, que aparte va a ser ah, es Scrooge verdad. Willem Dafoe, además. Es Es como en verdad, es plan, yo es la peli verdad. que quiero ver. Dentro de que a mí Robert Eggers Yo no quiero ver Funny cuentos de fan, Navidad otra vez. Como te digo, si ya lo han hecho los Muppets, ya, no también es verdad. necesitamos Sí, más adaptaciones. La han hecho los Muppets. sí. Pero, Sí. lo otro que quería fearle, además de que valiente proyecto menos inspirado, es que está trabajando con. O sea, se ha anunciado el primer pues nombre de que se suma al proyecto, el primer actor que sabemos que ha sido casteado, y es Johnny Depp. Y la verdad, me. O sea, me choca de cierta forma rara, porque yo pensaba que Johnny Depp sí era una de estas personas que ha sido, y estoy usando aquí comillas, evidentemente cancelada. No existe para nosotros la cultura de la cancelación. Toda la gente que supuestamente ha sido cancelada ha acabado volviendo, incluido Kevin Spacey, por ejemplo, que tú sabes. Pero Johnny Depp yo sí que creía que había tenido una cancelación con más o menos contundencia, porque justo había venido todos los casos, todo lo de la investigación alrededor de cómo usó pues bots y tal para atentar contra la imagen de Amber Heard durante el juicio por difamación que tuvieron. Eso se juntó con que lo contrataron para varios proyectos que fueron un absoluto fracaso, con el hecho de que a mucha gente no le gusta trabajar con él porque supuestamente es un borracho. Yo pensaba que había sido efectivamente cancelado. Y bueno, eso me ha chocado ver el casting. Lo único que se me ocurre es que sea un casting performance. Es decir,
fichas a Johnny Depp porque sabe que la gente se va a indignar con que esté ahí Johnny Depp, ¿no? No, yo creo que tristemente esta peli se va a hacer y que la supuesta cancelación de Johnny Depp está out. Porque al final, yo creo que a un nivel popular dentro de Hollywood se ha terminado leyendo lo que pasó con Amber Heard, como Amber Heard era la mala y Johnny Depp es nuestro Johnny. Es como, en plan, es Jack Pero han Sparrow, ¿no? salido investigaciones Sí, sobre... han salido un montón de movidas, pero mientras han salido estas movidas, ¿qué ha ido ocurriendo en Europa? Le han estado dando premios. El Festival de San Sebastián, no contento, o sea, antes de darle el premio a los toros y a la catequesis con Tarde de Soledad y los domingos, le dio un premio de Donostia a Johnny Depp. Es un pavo al que no le falta el trabajo, que antes de esta película ya ha hecho, o sea, esta peli se está anunciando como la primera peli para un estudio de Hollywood que hace Johnny Depp desde 2018, que fue cuando le despidieron de la saga esta de Animales Fantásticos. No es la primera peli. Ya Johnny Depp ha terminado de hacer una película con Mark Webb, el director de Blancanieves, que es una peli en la que sale con Penélope Cruz. Es una peli que es de presupuesto medio, pero que la distribuye Lionsgate. Quiero decir, la cancelación, asumamos que existe o no, está off. O sea, Johnny Depp ya está de vuelta en Hollywood. La cosa es que una vez ya el tipo sepa que está de vuelta y que ya no tiene ninguna cruzada a la que agarrarse, ya naturalmente la gente de los estudios diga, mira, aún así vete a la mierda porque eres un pesado. Porque es lo más notable de Johnny Depp en realidad, que es que, aparte de que nunca ha sido buen actor, es que es una persona con la que es horrible trabajar. Es de las personas que menos, de la que menos peor habla la gente. profesional del sector. Por lo menos esos son los Claro, rumores que hay a su alrededor. Que no, llega bueno, tarde, no se sabe los guiones, está borracho, supuestamente. pero que es que con esto hay una cosa encantadora. Una de las pelis que hizo durante este exilio que hizo en Europa fue Jean Dubarry con una Mm. directora francesa, no me vea, Mai Wen, ¿se llamaba? Sí, se llamaba Mai Wen, que es una directora que es la ex de Luc Besson. No sé Ya, si ya, ya. hay que refrescar el caso de que Luc Besson empezó a salir No, no con es Mai una ex, Wen. es la ex del escándalo de Luc Besson. Claro, porque empezó a salir con ella cuando era menor de edad May Wen, y May Wen es una de las grandes voces contra el Me Too en Francia. Es una de estas personas que dicen que las tías estáis exagerando y que os hace falta un buen polvo, no sé, este tipo de argumentario. Es Entonces que May nada Wen, como tener 13 años que te eche el polvo en cuarentones. Eso te cambia la vida. lo que se estáis perdiendo, No pringados. veas. Pues el caso es que Mei Wen, que como se puede apreciar es una imbécil, pues hizo, pues para lanzarle un corte de mangas al Me Too y al feminismo y tal, contrató a Johnny Depp para su peli, para Jean Dubarry. Y lo que sucedió durante el rodaje es que Mei Wen acabó odiando a Johnny Depp, que casi se pegan en el rodaje porque Johnny Depp es ultra insoportable en el set. Y llegó un punto donde, de hecho, ya ni siquiera May Wen hizo promoción de la película porque odiaba a Johnny Depp. En fin, para que veamos un poco la catadura de este señor, que Es es que, que es un, vamos, un enajenado, vaya, es que saben con el que no se puede trabajar, en resumen. es que, aparte, dice Roberto una cosa. ¿Cómo que Johnny Depp no era buen actor si ponía caras y movía mucho las manos? El acting. Pero los ojos Pero, así y se disfraza, está y atrezado, se está disfraza. atrezado, está atrezado, está atrezado. Pero, eso es lo que pasa, o sea, no me da pena el caso de esta directora, porque, a ver, eso es lo que pasa cuando tienes que ser la malota más malota que alguna vez has maloteado. Porque Claro. lo de Johnny Depp, o sea, recordemos y nos ponemos un poco serios que Johnny Depp no solo es, según cuenta Amber Heard, un maltratador, sino que durante el juicio, y eso está demostrado, no hay que decir ningún supuestamente, no me acuerdo cómo se llama el podcast que sacaron, porque sé que con el podcast hay cierto polémica, porque la cadena que lo hizo es conservadora, pero, o sea, como el canal de podcast, la productora de podcast, es una productora de podcast conservadora y tiene, pues, podcast de actualidad que siempre tienen una visión conservadora, pero os puedo decir que yo he escuchado todos los podcasts de esa productora de investigación periodística, son absolutamente sobresalientes. Fueron las mismas personas que sacaron lo de el tío este de Sandman, Neil Neil Gaiman. Gaiman, son en la misma cadena. Pues esa misma cadena, de hecho, el mismo productor de podcast fue el que sacó lo de Amber Heard, no me acuerdo cómo digo cómo se llama el podcast, pero es una investigación sobresaliente y está más que demostrado que este señor
contrató a una empresa que se dedicaba a cambiar la opinión pública a través del uso de bots alrededor de Amber Heard y soltar rumores y hacer análisis como mira la cara que tiene de mala persona y todo ese tipo de cosas. O sea, este señor es absolutamente culpable de ser un capullo. Pero esta señora, la directora francesa, no tenía por qué haberse creído esto si no quería. Podía simplemente haberse fijado en que de Piratas del Caribe lo echaron por ser un señor un poco insoportable, hasta donde tengo entendido, ¿no, Alberto? No, eso no es. O sea, la Pirata del Caribe es que la última peli no funcionó en taquilla y por eso dejaron de hacerlas. O sea, de hecho, ahora uno de los grandes rumores que hay es que va a volver Johnny Depp. Como ya la Oh, cancelación está off, Disney se muere por contratar a Johnny Depp. Está viendo a ver si. Está un poco midiendo cómo están las aguas de la opinión pública, pero es que yo insisto que el problema es que al público mayoritario Johnny Depp le cae muy bien. Es uno de estos casos estilo Brad Pitt, que aunque ya está demostrado que el tío es un maltratador, al público le cae muy bien. Y en el caso de Brad Pitt, pues bueno, al menos en el caso de Brad Pitt podemos decir que por la eso que gente te digo, disfruta al menos trabajando el de él caso del maltratador Brad Pitt es un maltratador que es muy buen actor. y que le Y gusta Johnny Depp, mucho a la gente trabajar con él, que es realmente eso sí que es verdad. el problema central que tiene Johnny Depp es que es una figura como muy incómoda, porque es un borracho, básicamente. Quiero decir que a Johnny lo que le pasa es eso, que está todo el día borracho y fumado y no sabe hacer las cosas. De hecho, es un tío además que está teniendo un comportamiento errático hasta el punto de que en paralelo a que hice la peli esta, luego también hizo una peli como director sobre Modigliani, el tío ahora es el mejor amigo del alma del príncipe de Arabia Saudí, que esto no sé si es muy conocido, pero tela con esta movida, ¿eh? Porque el príncipe este, que no voy a recordar el nombre, pero vamos, que esto lo podéis buscar, ¿eh? Googlead Johnny Depp, príncipe saudí, y disfrutad, ¿eh? De lo que sale, porque el príncipe saudí este asesinó a un periodista. Y durante una conversación con Johnny Depp se lo confesó, se lo admitió que había Ah, matado a un mira, dice periodista. Roronoa Maroa, y es verdad, esto es una de las cosas que aparece en el podcast este que decía, que el príncipe este está detrás de muchos posts que tuiteaban sobre Amber Heard. Es Sí, cierto, claro. de las empresas estas y tal. Así que Sí. nada, bueno, la peor persona del mundo tiene un trabajo. Eh, vamos a continuar el Resumen. programa, porque es que pocas cosas más se pueden decir sobre eso, la peor persona del mundo sigue teniendo trabajo. ¿A ti te despiden? Pues Johnny Depp no, y es un borracho que hace más tu trabajo aparte de otras cosas. Ojalá tener todos amigos que sean príncipes saudí y ganar mucha pasta. Solo estoy harta ya en este programa. Solo hablamos de mala gente ganando mucho dinero. Vamos a pasar a Rosalía. Ya. que, que- que no Eh, tiene nada que ver con esto que estamos hablando no me estropee el de ninguna chiste. manera. No me estropeo el chiste. Básicamente, bueno, esta no es la noticia, esto es uno de los textos que lo voy a guardar entonces. Será uno de los textos que vamos a tratar, pero bueno, la noticia es que esta semana Rosalía ha anunciado que el 7 de noviembre saldrá su próximo álbum de estudio, que yo al principio no sabía por qué los periodistas decían esto, lo he investigado y es verdad, álbum de estudio es que no es un directo, ni es un de Claro. este de versiones, yo no lo sabía, que yo no soy periodista musical, pero... Eso, va a sacar su nuevo álbum de estudio el día 7 de noviembre, se llama Lux. Para anunciarlo, pues básicamente se apropió de Callao, cosa que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Solo afirmo que es lo que hizo, porque para mantener la sorpresa no pidió permiso, luego los permisos pertinentes, según parece. Y bueno, pues lo que más ha llamado la atención es que en la portada sale pues con una estética muy blanca, muy pura, muy nibia, que nos recuerda un poco a una monja. Aparte del título del álbum es Lux, que no sé si lo he dicho. Y en la contraportada pues aparece desnuda en una cama aparentemente crucificada. Entonces pues esto ha llevado a muchos debates eh, alrededor de por qué la cultura pop se está catolicizando. Ha llevado muchas piezas de opinión y una de ellas, una de las que más nos ha gustado al menos, ha sido ese, no sé si se está viendo. ¿Se está viendo? Sí. Espera. Sí, Sí, bueno, yo vale, ha lo veo, sido. vaya. Vale, es que no sé si. Ahí. He cambiado el dedo y no lo estaba viendo bien. Vale, pues es esta pieza de Clara Nuño, que es un poco, pues excelente, en la que habla un poco de que Rosalía no es la única, que al parecer
pues la música se está cristianizando, en concreto catolocizando, y habla un poco de a qué puede deberse. Os recomendamos desde luego este texto. Habla de todo, o sea, te hace una pregunta específica del texto, Alberto, pero bueno, habla sobre eso, pone ejemplos de artistas españoles que abiertamente pues utilizan el catolicismo o que son bandas abiertamente católicas. Aquí tenéis también ejemplos en imágenes. Habla de algo que puede parecer marginal, pero que cuando rascamos no lo es tanto. Y también apunta a que quizá pues, pueda ser porque pues en España tenemos una clase cultural que es un poco como el cien pies humano. Y entonces la gente privilegiada en España suele ser católica y la gente católica suele hablar de catolicismo. Alberto, ¿es esto cultura de la transición? No lo sé, ¿eh? Supongo que sí, porque al fin y al cabo en la Constitución tenemos esta gran broma de que España es un estado confesional, ¿no? En plan de aquí que cada uno haga con la religión lo que quiera, ¿no? Y claro, es él lo que quiera, ha sido un poco, supongo, pues abrir los brazos, ¿no? A que la Iglesia Católica sea muy, muy importante a nivel económico y cultural en España, ya que esta libertad de credos en realidad pues lo que haya favorecido es que España, cuya tradición religiosa no es solo católica, es muy, muy, muy católica. España es un país extremadamente católico, las cosas son así. Entonces, claro, en el momento en que en un momento tan clave como la transición, básicamente lo que hicimos fue dejarlo correr, pues ha pasado lo que ha pasado. Ya sí estamos teniendo toda esta mierda que no termina. Ujú. Yo quería traer aquí este tema por varias cosas. La primera es que como con todo lo que hace Rosalía, pues esto ha generado mucha conversación y creo que es interesante pasarle un poquito pues la revisión del análisis cultural. De hecho, Clara Nuño en el texto, una cosa que dice es que los periodistas culturales hemos estado, no hemos estado prestando atención a esta tendencia y creo que tiene razón. Sí. Y pues vamos a prestarle un poco de atención, vamos a hablar un poco sobre esto. Pero también quería traerlo porque la verdad he visto, evidentemente, Rosalía, todo el mundo quiere hablar, pero he visto como que a la gente le está costando un poco como sacar unas coordenadas o ver esto bajo unas coordenadas concretas. Quiero decir, no es que haya diversidad de opiniones. Es que si ves a la gente que lo comenta, te encuentras desde gente diciendo, pero ¿por qué tenemos que darle tantas vueltas? Y es como, bueno, pues porque está haciendo un statement cultural, lo normal es hablar de cultura, hasta gente diciendo nadie va a ir a misa el domingo porque Rosalía salga vestida de monja, hasta gente diciendo que esto ya lo hizo Madonna antes, hasta Peña, pues, como Clara, analizándolo un poco más en profundidad y preocupándose por el caso. Alberto, ¿en qué coordenadas te sitúas tú? Hombre, yo inevitablemente, a ver, es cierto que lo de Rosalía tampoco, yo creo que si nos ha sorprendido tanto, o se ha estado hablando más de esto, no es en realidad, tampoco yo creo que se está hablando tanto, creo que se está hablando lo razonable en base a que hablamos de Rosalía, ¿no? Que es la cantante de la que todo el mundo tiene opiniones. Entonces, al igual que con el mal querer hablamos un montón, como Toma Mía hablamos un montón, pues ahora hablamos un montón de esto. Es un poco. Quiero decir, es que es lo que tiene, que sea una tía tan famosa y que le hagamos tanto caso desde los medios. Pero es verdad que también la relación de Rosalía con la religión no es nueva. Es decir, Ujú. no es una persona que nunca haya ocultado que tiene unas inquietudes religiosas. Ya en el primer disco de Los Ángeles, pues hay que era un disco de versiones, ¿no? Pero era un disco de versiones de canciones de flamenco donde la fe era muy importante. En el Malquerer, lo mismo. En el Malquerer, de hecho, aparecía ya con los brazos en cruz, igual con hábitos como virginales y tal. Rosalía es una persona creyente y Rosalía, que creo que es importante, no está resignificando nada. Que es también otra cosa que he leído y es como en plan, que no, que es que esto no estamos hablando de sátira o de resignificar o de reapropiarse de cosas, que es que Rosalía es religiosa, es creyente. Si es que de hecho las declaraciones que ha dado sobre el disco, que es para verlas, es que en los últimos tiempos ha visto cómo su fe ha aumentado por el hecho de que ha tenido muchos desengaños amorosos. Si es que ahora Rosalía se define a sí misma como Bolcel,
voluntary celibate, ¿sabes? O sea, que es una tía que está prefiriendo decir, no, pues a mí en verdad como marido me gusta Dios. Rosalía es creyente y ya está. Y es que no. Y esto es para empezar lo que tenemos que dejar claro en el debate y dejarnos las tonterías estas de que si se está reapropiando de cosas o lo que sea. Otra cosa O es que sea, que ahora no, estamos no, con hablando. eso lo que queremos decir es que no es el caso de Madonna, no es el Claro, caso de Lady Gaga, que se están enfrentando un ahí poco está. a la religión al adoptarse, bueno, Madonna con el Like a Virgin y todo este tipo de cosas. Bueno, Like a Virgin no, pero sí como Like a Prayer. Sí, claro. Sí que es verdad que se está, incluso en el vídeo, estoy pensando ahora, porque en el vídeo sale un Jesucristo que es negro, es un hombre negro, si no me acuerdo mal, ¿En cuál? ¿En qué en el videoclip? de Like a Prayer. Ah, no lo sé, no lo he visto. Es que a Madonna la verdad que no la controlo mucho. A ver, estoy casi segura que sí, porque recuerdo eso, ver el vídeo y ya lo vi pues años después de que saliera, creo, y aún así me chocó. Madonna está usando la iconografía religiosa, reapropiándosela en unas coordenadas que pueden ser feministas o queer, y está intentando provocar y intentando o sea, provocar como forma de enfrentarse a la iglesia. La iglesia es una institución y yo me estoy metiendo con esa institución. Pero como decimos, Rosalía no, Rosalía es creyente. Claro. Sí, sí, y simplemente si eso nos está llamando tanto la atención ahora, y si que a lo mejor la gente ha querido hablar más, es porque ya nos estamos dando cuenta un poco de lo que está pasando. Y de que el hecho de que Rosalía no es un gesto aislado. Y que al final este rollo de que a Rosalía le guste tanto Jesucristo y tal, pues forma parte de algo mucho, mucho más amplio, que va más allá de España, que nos habla, yo diría, de un momento concreto de la cultura occidental en el que Rosalía pues es solo una cosa más. Es, digamos, lo más literal, insisto, quiero decir, Es, yo creo que esto es importante también en la medida de que es que, sobre todo con Rosalía, que es además una estrella que sabe usar también los símbolos para provocar debate y provocar dudas, ¿no? Es un poco lo que hizo también con Motomami, por lo que tanta gente habló de Motomami, porque era un disco que tenía una iconografía y unos temas tan variados que se contradecían entre sí, que al fin y al cabo nos tirábamos más tiempo debatiendo sobre qué significaba Motomami que escuchando Motomami, que en mi opinión es un grandísimo disco, pero el caso es que no estamos en esas coordenadas, estamos en Rosalía diciendo que sí, que me mola mucho la iglesia y aquí no hay ni ironía ni nada. Pero es cierto que no es la estrategia directa, no es la estrategia más habitual. Normalmente esto que estoy diciendo está como esta especie de nueva patología de regreso del catolicismo y de la religión a la cultura pop. eh, Normalmente durante estos últimos años se ha preocupado más por fingir un poquito, por ser como más sutil, ser un poco más irónico, y sí que ha jugado el juego de la reapropiación. Yo creo, ya podríamos hablar ahí de un montón de gente y de figuras. a ver, totalmente estoy de acuerdo con lo que dices, pero por continuar, no estamos insinuando que, o sea, creemos que esto hay que analizarlo, no porque, como dice la gente, haya que ponerse alarmista y los jóvenes vayan a ver a Rosalía diciendo que se quiere casar con Jesucristo y las chavalas vayan a salir del instituto corriendo a meterse a monja. No estamos diciendo que pase eso, pero sí que es verdad que con el clima cultural es capaz de pues lavarle la cara a la religión de una forma que no tendríamos que consentir. Creo que aquí es muy interesante como ejemplo de lo que se puede estar haciendo, lo que puede estar haciendo la Iglesia Católica, no la Iglesia haciéndola sola, pero lo que puede, o sea, lo que puede llevarnos esto. Creo que un buen ejemplo para analizar esto es lo que ha pasado con el mormonismo en Estados Unidos. El mormonismo en Estados Unidos hace 20 años era una religión pues que se veía como ridícula, como de friki, solo se hablaba del mormonismo para hablar de si se casaba una persona ilegalmente o no con varias mujeres, era como un chiste y se consideraba eso, antiguos y ridículos. Pero pasaron varias cosas a nivel cultural que han servido para limpiarle la cara al mormonismo. Una de ellas es, pues sé que en el chat hay mucha gente que sois de musicales, pero fue el estreno de The Book of Mormon, el libro del mormón, que es un musical donde los protagonistas son mormones y donde en apariencia parece que se le daba mucha caña al mormonismo, pero lo que se hacía un poco es pues poner a los mormones como inocentones, como un poco crédulos, pero no mala gente. Al principio, cuando salió el libro del mormón, la iglesia mormona se enfrentaba al musical, decía que había que condenarlo, que no sé qué. Pero lo que ha pasado es que ahora, cuando vas a ver el libro del mormón a Broadway,
bueno, cuando ibas a ver el libro del mormón a Broadway hace 2 o 3 años, la iglesia mormona tenía publicidad en el libreto. O sea, pagaban publicidad por si la gente tenía más curiosidad por el mormonismo, pudiera llamar e informarse. También ha pasado que el mundo de los reality ha abrazado a los mormones de Utah. Hay, pues no me acuerdo ahora cómo se llama en concreto este reality, pero lleva ya varios años de un hombre mormón que tenía 2 esposas y empieza el reality cuando se casa con la tercera. Y ha sido pues eso, al principio la iglesia mormona no le gustaba, pero poco a poco, porque se centraba demasiado, según la iglesia, en lo de la poligamia. Pero conforme esta peña se iba haciendo más famosa y iba pues teniendo presencia en redes sociales, al final la iglesia valoró que mejor que la gente supiera del mormonismo como algo normalizado, como mira, no son frikis, son personas normales, hará que pues pensaran que los mormones eran una cosa extraña. Así, mucha más gente pensaba en el mormonismo cuando consideraba abrazar una religión. Y eso creo que ha llegado a unos máximos pues entre el año pasado y este. No sé si conocéis, y Nuricops, ahora hablo de las TikTokers, no sé si conocéis The Secret Life of the Mormon Wife. Es un reality, lo siento, pero tengo que confesarlo, increíble, me encanta, sobre pues unas chavalas mormonas de Utah, todas súper operadas, súper con los pelos súper bien puestos, con sus hijos y sus vidas idílicas. Y el reality pues básicamente la sigue en su día a día y se pelean y hacen sus cosas y ya. Pero esto es algo que a la iglesia le parece bien y eso que se ha escogido a estas mormonas porque hubo un escándalo de que se enrollaban o sea, que hacían intercambio de pareja. Aún así, cogieron, a pesar de que eso va contra la iglesia, les parece mejor que estas muchachas sean famosas y de hecho 2 de ellas están compitiendo ahora en Mira quién baila de Estados Unidos y la iglesia mormona está muy contenta con eso y ha hecho varios programas para que las voten a estas chicas mormonas. Y creo que la cima del iceberg es que hay muchísimas influencias mormonas, porque la iglesia mormona, después de ver todo esto, ha considerado que lo mejor que puede hacer por hacer de su religión algo palatable para los jóvenes es seleccionar a chavalas que sean guapas, que tengan una vida aspiracional, que sepan moverse en redes sociales y pagarles un dinero para que sean influencers. No para que sean influencers de la iglesia mormona, no tienen que decir que son mormonas. Simplemente ellas hacen como su vida, hacen su contenido pagado por la iglesia, simplemente porque a la iglesia les conviene que se les vea como jóvenes, que se les vea atractivos, que se les vea tal. Por ejemplo, vi un documental, o sea, un artículo sobre estas influencers que están todas operadísimas y una de las cosas que hablan mucho es que, según la iglesia mormona, no puedes tomar café, no puedes tomar té, pero puedes recachutarte todo lo que quieras porque como miembro de la iglesia tienes el deber de estar buena y cuidar tu cuerpo y estar buenísima. Entonces, al parecer eso atraía a mucha gente a la iglesia mormona. O sea que básicamente es eso, no tenían que... la iglesia mormona descubrió que para cambiar su imagen no necesitaban que se hablara sobre la iglesia en sí, sino mostrar una imagen joven, mostrar una imagen de, hey, el mormonismo es solo una opción. Entonces tenemos que ver, decía que esto es un buen ejemplo para analizar lo que está pasando, porque a nivel mundial el catolicismo se ve como bastante carca, una religión eh, pues absolutamente denostada, que además ha tenido muchísimos escándalos con la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Es una religión que tiene mala fama y aquí en España además tiene especial mala fama en el sentido de que pues la gente que vivió en el franquismo tenía la obligación de ser católica y evidentemente habrá gente que les guarde tirria. En mi familia, yo no estoy bautizada, porque si hay algo que quisieron ejercer mis padres, la libertad con respecto a cuando vivían en el franquismo, es el no darme una educación religiosa. Y aún así tuve que dar religión en el colegio. Lo que pasa es que no aprendí absolutamente nada, como demuestro frecuentemente. Pero eso, yo no creo, como decía, que la gente vea a la Rosy y se vaya a hacerse monja. Pero sí que creo que la Iglesia Católica se está lavando la cara a través de estos artistas y ahora se la ve más moderna. O sea, ahora se la ve pues algo mucho más naturalizado entre la juventud, cuando la noticia hace 6 años, literalmente hace 6 años, porque lo he mirado antes, era que los jóvenes van cada vez menos a la iglesia. Claro, es que yo creo que la diferencia entre el caso del mormonismo y el catolicismo en España es que el mormonismo, como al fin y al cabo tiene una base de protestante, pues sí que ha tenido más fácil el hecho de
utilizar las herramientas que el capitalismo pone a su disposición. En el caso de la religión católica, en España no ha sido necesario eso, porque la Iglesia ya está dentro del Estado. En un nivel de que la Iglesia no necesita. La Iglesia es un poco como el PSOE, en realidad. La Iglesia está en el aire que respiramos en España. Entonces no necesita, digamos, pues este tipo de herramientas que son como más individualizadas, más corporativas. Necesita algo tan sencillo como, por ejemplo, que yo creo que esto es algo muy relacionado, tener un Papa Chachi en el Vaticano. Mm. Cuando hace unos 10 años, un poquito más, creo, el Papa Francisco, bueno, creo que fue al poco de hecho ser erigido Papa, iban a hacer una JMJ de estas en Río de Janeiro. ¿Una qué? Y una JMJ, es que claro, como no sabes nada, no sabes nada de catolicismo. No, en serio, no sé qué es una JMJ. La JMJ es la Jornada Mundial de la Juventud. Son como eventos multitudinarios que hace la Iglesia Católica. Cada año le hacen un sitio. Y de hecho, en concreto, en España fue muy sonado la JMJ que tuvimos en 2012. ¿En qué año fue el 15M? En 2013, creo. Bueno, el año del ¿Tú 15M fue muy fuiste? sonado que es. ¿Eh? ¿Tú No, has yo no ido a una estuve. JMJ? No, es que no, si yo ya por entonces ya era ateo, gracias a Dios. El tema está que justo hicieron una JMJ un mes después en Madrid de que hubiera sido el 15M. O sea, como que hubo un recambio de juventud extremo, ¿no? El caso es que esto lo contaba porque en la JMJ de Río de Janeiro hubo un tipo de Opus, que me he guardado el nombre, a ver si lo veo por aquí. Un tío llamado José Pedro Manglano, que era un señor del Opus, Jaja. que en esa JMJ se inventó un grupo de música. Un grupo de música llamado Hakuna, que ahí ya un poco también empezamos a ver lo venenoso del asunto, como en realidad a la hora de tirarte creencias y la misma doctrina de siempre es fácil que te puedas disfrazar con algo un poquito más moderno. En este caso, una palabra swahili que los chavales conocen por el Rey León, por Hakuna Matata. Pues en esta JMJ se fundó Hakuna, que es un grupo de música de chicos y chicas, que es básicamente un grupo de pop religioso. Un grupo de pop religioso que es extremadamente exitoso desde entonces. Ya es un grupo que lleva más de 10 años llenando salas, que incluso ha sobrevivido al hecho de que, como al final es algo que ha funcionado tan bien, el Manglano este, que es el que lleva el grupo, se ha salido del Opus y ahora está a tope con, o sea, digamos, el cuerpo central de la Iglesia Católica está a tope con Manglano. Este tipo de herramientas es donde ya empezamos a ver un poco esta misma estrategia que tú decías de lavarle la cara a la Iglesia de cara a los jóvenes, pero en el caso español es mucho más jodido por el hecho de que al fin y al cabo para lavarle la cara no hace falta más que recurrir a las instituciones de siempre, que no cambian, las estructuras que siempre están ahí y que en concreto pueden trabajar de forma totalmente tranquila porque apenas hay que convencer a nadie, porque España todavía sigue siendo un país fundamentalmente católico. Y entonces, en base a eso podemos ver, tanto por un lado por lo estructural como por otro lado, una serie de artistas que supuestamente son agnósticos o no son religiosos, pero que les interesa la fe, el concepto de la fe. Que hay a priori, bueno, no vamos a pensar mal, vale, te interesa la fe. Lo que sucede en base a eso es que, por ejemplo, también encontramos que una figura como Santa Teresa de Jesús es de repente un influencer y se empiezan a hacer obras de teatro, se empiezan a escribir novelas, se empiezan a hacer películas, porque en el éxtasis de Santa Teresa, en este tema de la feminidad conectando con la trascendente y con Dios, pues es algo que se puede, por decirlo así, vincular a otras coordenadas pues más terrenales, ¿no? Como que te lo puedes instrumentalizar como quieras, que tú puedes decir, que de hecho es lo que se acostumbra a decir, que Santa Teresa era feminista. Entonces, Hay Cristina Morales, por ejemplo, tiene un claro, libro dedicado a Santa Teresa. Cristina Morales tiene una novela, Introducción a Santa Teresa de Jesús. Juan Mayorga tiene una obra de teatro también muy famosa que se llama La lengua en pedazos, que de Mm. hecho fue adaptada por Paulo Artiz hace un par de años, en una peli llamada Teresa, precisamente. Es donde vemos eso, como la popificación de la que siempre hablamos, efectuada tanto por los artistas bien intencionados como por la estructura, como por decirlo así, el estado profundo, ¿no? Entonces, al final, todo eso ¿a qué nos lleva? Pues esta mierda, a este rollo de percibir la iglesia como con una especie de exotismo pop, cuando en realidad
no es exótico, lo tienes ya en tu cabeza, porque el catolicismo forma parte del inconsciente de la sociedad española. Por eso es tan fácil que ahora, pues, que si Rosalía, que si Rigoberta Bandini en el último disco también era Jesucristo Superstar, que si Zahara hace poco en el último disco también salió vestida como de virgen. Claro, en este caso, en el de Zahara y en el de Rigoberta Bandini, para resignificar esos iconos. También que si Zetangana con Nati Peluso bailando en la Catedral de Toledo. Bueno, Yo era ateo, pero no, ahora y no solo creo. eso, ¿eh? Te lo he estado comentando, me he estado leyendo el libro de Noemí López Trujillo. Lo recomendé, pero no lo recomiendo No, no, no. porque lo odia. Pero una cosa que hace Noemí López Trujillo es que recupera figuras de la Biblia, malas, se supone Jezebel y Ruth, es que no me sé las mujeres de la Biblia, la verdad, estaba un poco perdida en esa parte. Pero como la recupera para decir, pues estas son nuestros ejemplos. Y es como, bueno, sigue siendo la Biblia. No puede ser que si tú eres una feminista queer, tu ejemplo sea señora random de la Biblia. Pero claro, te quería preguntar por eso, porque es una de las cosas que no sé cómo leer. Y es que sí, tú dices que hay una España es católica, entonces no cuesta nada que la gente de repente abrace el catolicismo o parte del catolicismo, o la estética del catolicismo, porque al final nos es muy cercana y está impresa en nuestras estructuras de sentimiento. Por ejemplo, Exacto. hay que tomar el obligado de Tour, que no debería tomarlo, porque una de las peores takes que he leído esta semana es de la Peña de Blasphemous, pero bueno. Tomamos el obligado de Tour para decir que, por Blasphemous, ejemplo, en Blasphemous, la iconografía religiosa que hay allí no es la iconografía y ya, ni tampoco es una forma de provocar, ni tampoco es una forma de tal, sino que está hablando de lo asimilado que está las ideas del catolicismo en la estructura de sentimiento andaluza. Está hablando un poco de cultura y de identidad. Entonces, ahí se está haciendo, en mi opinión, otra cosa, que es... Sí, al igual que el documental este, que creo que ya le hemos recomendado alguna otra vez, mm, que es Dolores Guapa, sobre la figura del mariquita andaluz, de lo impregnado que está entre el colectivo queer la Semana Santa de Sevilla. Claro, pues ahí entramos, digamos, a análisis, ¿no? Supongo, no a popificaciones, sino a, Claro, digamos, claro. claramente hay No una hay un hot relación take. aquí con esto. Correcto. Sí, supongo. Real Perry Mason, Ceronker, no hay ningún tipo de cotilleo. Simplemente que leí a uno de los desarrolladores de Blasphemous como flipando de que la gente dijera cosas de Rosalía y decía, pues ya verás cuando vean Blasphemous. Y es como, pero en Blasphemous no tiene nada que ver con lo de De Rosalía. hecho, ese tuit me lo pusieron a mí, Te creo, lo ¿no? pusieron a ti. Si yo solo lo Claro, vi porque claro. te lo pusieron a ti. Pero fue como, no estás Vaya entendiendo la chapa me han diferencia dado entre lo que estás haciendo tú y lo que está haciendo Rosalía. Es que de verdad, ¿por qué no pensamos las cosas que estamos haciendo? No sé quién es. Sí sé quién es, pero no. Pero eso, que no es nada, no es un escándalo ni un cotilleo. Es simplemente que lo leí y dije, hay que entender lo que se está haciendo. Pero bueno, el caso. Lo que te iba a decir es, eso hay, no todas las veces que se utilice la iconografía religiosa o ideas católicas se está haciendo ningún tipo de apología, ni se está haciendo provocación ni tal, hay que analizar cada caso por el suyo, pero eso, estamos hablando de la popificación. Un tema en el que quería que nos metiéramos, a pesar de que no deberíamos, es por qué esta popificación que utiliza la estructura en España, porque no se pueden dejar de usar, como decía Clara Nuño en su artículo, aquí todos los artistas son peñas privilegiadas. Eh, Son la propia estructura, esos artistas bien intencionados. Porque si tus padres son peña tocha, que está ahí porque durante el franquismo era peña tocha, ya son católicos y tú eres católico y eres estructura. Bueno, no, tal cual. Lo que te iba a decir, esta popificación, una cosa que me sorprende aquí en España es que muchas veces se hace a través de códigos queer. Nosotros evidentemente somos heterosexuales, no somos los mejores a lo mejor para analizar esto, pero es algo que me ha llamado la atención. Yo cuando pienso en la popificación de la religión pienso mucho en los Javi y en la forma en la que pues hicieron una serie que aparentemente hablaba de, parecía que podríamos leer como en contrarreligión y sin embargo se llevaron al grupo que habían creado para esta serie de gira, haciendo de eso algo como divertido, normalizando el hecho de que esta peña no era ridícula, era algo que podíamos ir a ver a un pues Concierto. macrofestival. Entonces, ¿por qué crees que se utiliza tanto los códigos queer en España para limpiarle un poco la carita a la religión católica? Ay, sobre esto, espera, a ver, es que sobre esto hay un libro maravilloso, maravilloso,
que a mí me sirvió para entender esta movida. Mira, el libro se llama España Rarita. Es un ensayo que salió este mismo año, creo, y que lo firma Daniel Baltueña. Y es un ensayo que tiene la tesis de que a partir del 15M no solo se rompió la cultura de la transición, como ya hemos dicho en otros programas, sino que también se rompió, por decirlo así, el consenso con respecto a la simbología del régimen franquista. En un sentido de que a lo mejor durante los 90 era más fácil estar en contra de la iglesia porque nos apestaba todo a franquismo y a derecha en concreto. Es como que la iglesia católica era de derechas y ya está. Lo que sucede a partir del 15M, en opinión de Baltueña, es que eso ya es un poco más variado y empezamos a encontrarnos con la guerra cultural, vaya, con el hecho de que cada ideología o cada colectivo quiere resignificar esta simbología pues para, digamos, para su identidad, para expresarse artísticamente a través de esto, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, Baltueña, una de las cosas más guays que tiene el libro es que hace un análisis comparado de la llamada de los Javis con Entre tinieblas de Pedro Almodóvar. Entre tinieblas de Pedro Almodóvar, si alguien no la tiene en mente, es una peli que hizo, es de las primeras pelis de Almodóvar, realizada en plena movida madrileña en los años 80, y es una peli que básicamente es una parodia de Sor Citroën, por decirlo así. Es como una especie de parodia un poco grotesca de meterte en un convento y seguir a unas monjas donde están sucediendo cosas muy, muy raras, muy extrañas. Pero claro, ahí está el punto. Muy extrañas desde lo grotesco, no desde el misterio, desde lo emocional, como ocurre en la llamada. Baltueña lo que razona es que lo que hizo Almodóvar en la peli en su peli de monjas era propiamente ser punk en el sentido de utilizar una simbología, darle la vuelta y generar desconcierto, generar extrañeza. Porque también es otra cosa que no es ningún secreto a poco que vean la filmografía de Almodóvar, que es que a Almodóvar los curas por lo que sea no le gustan demasiado, pero a los Javis sí. Los Javis claramente... Al menos le parecen interesantes. Y le ¿Sabes? Hay gusta, algo que le claro. llama, hay algo que Sí, que hay le algo que gusta, le sí. llaman, y entonces tú lo que te encuentras en la llamada es la operación de popificación definitiva. Tú lo que ves es un rollo de, por mucho que haya personajes, por mucho que haya chicas lesbianas, por mucho que se utilice a Whitney Houston, por mucho que se utilice como reggaetón o pereza, cosas así, como cosas, digamos, laicas, lo que hay de fondo es un tema de, joder, cómo mola creer, ¿eh? Qué graciosas las monjitas. Hay este rollo Claro, claro. Es de que popificación absoluta. tú sabes que yo, desde el mismo momento en el que me senté delante de la llamada, la odié. Y es porque me Sí, da la sensación de que no te está diciendo que te hagas católico, pero sí que te está diciendo, no es incompatible ser religioso, o sea, ser católico, no religioso, no ser espiritual, que eso es otro tema, pero no es incompatible ser religioso con ser queer. Y es como, ah, no, vamos a ver qué te pregunta, vamos a preguntarle a un cura random de un pueblo. A priori yo diría que como que la iglesia ha actuado, y ahora me puede decir la gente, no, porque no sé qué cura de no sé qué pueblo durante la guerra civil, ok, pero la iglesia como institución es de derecha. es homófoba, ya Entonces, está. Sí, sí, sí. Otra cosa es que, claro, esté tan inmersa en el inconsciente social que se tengan que dar estas cosas, como lo que hablábamos antes de la Semana Santa de Sevilla. Evidentemente hay una afinidad queer por un lado, porque es inevitable, teniendo en cuenta que, es que al final todos tenemos que lidiar con el catolicismo, todos tenemos que tener alguna opinión sobre el catolicismo, y por otro también por todo este tema de las imágenes, la puesta en escena. mm, En el documental de Dolores Guapa hace uno de las personas que salen dando su testimonio compara el hecho de vestir a la Virgen con Drag Race. ¿Sabes? Que ahí un poco vemos de qué va esto. O sea, si quiero yo, decir que yo entiendo esa afinidad, vaya, a un nivel como puramente conceptual, por decirlo así. claro, claro, a mí, dice Rororo Amaroa, nos gusta lo exagerado y lo dramático que le vamos a hacer. Y por supuesto, lo Claro, entiendo y también entiendo lo performático, forma claro. parte mucho del mundo queer. A mí me encantan los textos que hablan un poco de, he estado toda mi vida, o esta parte de mi vida, fingiendo que no soy, encajando en unos moldes, que no tal, he estado performando, entre comillas, una normalidad que no existe y actuar y exagerar y hacer tal es lo que me hace ser yo mismo o yo misma. Y eso a tope. Pero supongo que más allá de eso, utilizarlo con el catolicismo a mí me sigue pareciendo
extraño. Dice Roronoa Maroa, vamos, como el traje de luces que sale en la portada. Nos gusta la estética, pero vamos, que no se nos olvide que nos quieren muertas. Por supuesto, y que está, o sea, que no se olvide el maltrato animal. El hecho de que los toreros no tal. Una cosa es la estética, pero es que, claro, creo que es peligroso no separar la estética de el fondo, ¿no? Que es un poco lo que de hacen la los Javis. ética, Claro, la claro. estética de la ética. Es extraño, Claro, es es que extraño. ese es el problema. O sea, el problema está que es un poco, era la conclusión a la que llegaba Valtueña, es que por mucho que haya esta batalla, por mucho que parezcan que los de Vox o la derecha va perdiendo, porque al fin y al cabo ellos no están reutilizando nada, siguen siendo sus símbolos y siguen sabiendo que son sus símbolos y no están haciendo ninguna operación imaginativa para darle otra vuelta. Parece que en ese sentido, como el otro lado lleva ventaja, pero es que en realidad es una ventaja equivocada por el hecho Mm. de que al final la iglesia, el poder sigue siendo estructural, la estructura sigue de parte de Vox y del PP y de la derecha, y la iglesia sigue siendo parte del Estado, que es que, si es que en realidad ese es el problema que hay, es que vivimos en un país donde en la declaración de la renta tienes la puta casilla de la iglesia, es que es en plan, por eso al final esta reapropiación que yo entiendo de dónde viene el instinto lo instintivo que es, las afinidades estéticas y tal, por eso a la larga tan traicionera, sobre todo además incluso, que es eso, que ni siquiera tenemos por qué centrarnos en simplemente la gente queer, sino simplemente los creadores. Es decir, ¿de dónde vienen los Javis? ¿A qué clase social pertenecen los Javis? Entonces, en plan, ¿vamos a esperar realmente que los Javis, que esa reapropiación de los Javis sea emancipadora o nos lleve a algún lado? ¿La vamos a esperar de Rosalía? Que bueno, que insisto, que Rosalía no es que se esté reapropiando de nada, es puro statu quo. Pero es que es eso, es que no. Es que esa reapropiación, sobre todo, es lo que estamos viendo, que ante lo que es incontestablemente un auge reaccionario que absolutamente permea todas las capas de la sociedad que se nos ocurra, ¿esto para qué nos sirve? Es que es eso, no, yo entiendo que nos sirve en las distancias cortas, entiendo, a un nivel de yo qué sé, pues lo que dicen al final las personas de este documental, que es que el hecho de asimilarse también dentro de la sociedad, pues les ayudaba a que se llevaran muy bien con su familia, ya que la gente no, no les marginara. ¿No? Y por A supuesto que nos, que no podemos afearle a las personas anónimas y random que hagan estas cosas. Podemos afeárselo a los artistas, porque sí, sí, son hay que parte ir de la por los estructura de artistas, poder. Si tú eres sobre todo. una señora LGBT que te encanta decirle guapa a la Virgen del Rocío, pues mira, pásatelo muy bien, disfruta, o si eso para ti es una experiencia espiritual, disfruta. Pero Sí. al poder sí se le puede criticar. Y desde luego eso, los Javis son un poco poder, pero hablando de poder, Alberto, tú estás un poco hasta los cojones de este tema, entiendo, porque pues se estrena una película esta semana que pues te ha puesto a ti enfrente de toda la crítica precisamente por este tema. Antes de pasarte la palabra, dice Ángel Tomani, no se debe separar la ética de la estética, pero también hay que saber vivir con nuestras contradicciones con la cabecita alta. Por supuesto, a nivel, quiero decir, estamos todo el rato, y si no estás de acuerdo, Alberto, córtame ahora, pero estamos todo el rato hablando de que lo privado es político y eso es cierto, pero nosotros estamos hablando aquí de cultura. Si cualquier persona es religiosa y quiere, además de religiosa, es queer y como decía, quiere disfrutar de servicios religiosos o de el folclore religioso, aquí no se le va a fear a nadie. El problema es que se esté usando desde el Estado, que se esté usando desde el poder y que se esté usando pues aquí en España, donde pues tenemos todavía estos problemas con la Iglesia Católica. Le contesta Javier Alemán, no lo he leído, a lo mejor ahora le dice que se muera, espero que no. La mayoría de monstruos y pastiches surgen de eso, de querer ver las cosas donde no las hay o embellecerlas porque te molan, porque te molan cosas que no molan, toda la razón, es cierto, totalmente. Hablaremos un poco de esto, creo, en el especial, bueno, ya lo veremos. Alberto, eso, ¿qué ha pasado con los domingos? Cuéntanos. Claro, pues para Espera, que no mí sé si se está viendo bien. los domingos es, vamos, es la peli que hagan a la Concha de Oro. Yo es eso, yo estoy un poco ya con manía persecutoria absoluta con esta iconografía del régimen de la que hablaba Baltueña, porque es que veo es que me está rodeando, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Elena también está últimamente muy obsesionada
que yo creo que también forma parte de esto que estamos hablando, de la cantidad que hay ahora de gente joven que se quiere dar grandes bodas a la antigua usanza. En plan, con vestida de blanco, la iglesia católica, tal, ese tipo como de, digamos, de cosas que nos parecían viejas, que nos parecían de derechas, digamos, como que está volviendo, y yo veo que es que eso está alrededor de todos nosotros. Y en concreto lo que pasó con Los Domingos es que esta peli ganó la Concha de Oro un año después en el Festival de San Sebastián, que en el Festival de San Sebastián ganará la Concha de Oro una peli llamada Tardes de Soledad, que era un documental sobre el toreo, sobre la tauromaquia. Y una película que, al igual que Los Domingos, ha tenido unas críticas geniales y que se supone que no es pro lo que está planteando. Lo que decían al final con Tardes de Soledad es que era una peli que invitaba a un debate sobre la tauromaquia. Claro, con la tauromaquia, pues tú te preguntas, ¿qué coño hay que debatir de la Bueno, tauromaquia? es lo que estaba yo pensando. ¿Pero qué debate hay? Claro, pero es que al mismo tiempo, ¿qué coño hay que debatir de la iglesia y de las monjas? Que es lo que nos lleva a Los Domingos, que es una peli que va de una chavala que tiene 17 años, que en vez de querer ir a la universidad, una oposición que ya empezamos a ver por ahí lo tramposa que es esta película, que como que la película te plantea que es que la chavala, como no vaya, como no vaya a la universidad, tiene que ser monja, o si no es monja, le obligan a ir a la universidad. Este tipo de cosas así como tramposas para ir, para que vayamos viendo un poco de qué va esto. Pues claro, esto se supone que ahora tenemos que debatir sobre la Iglesia Católica. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que debatir esta mierda? O sea, ¿por qué ahora se supone que el ateísmo es como algo que tenemos que encima defender? O sea, Uy, entonces es eso, es una peli que a mí me ha parecido reaccionaria, o sea, un artefacto que me ha producido una repulsión bastante extrema, porque es una peli muy tramposa. La falsa dicotomía con respecto a la universidad es algo que repite la peli muchísimo, porque claro, la peli evidentemente lo que hace es narrar las contradicciones y dudas que despierta la decisión de esta chavala en su familia. ujú. Entonces, en base a eso, pues tenemos que si el padre que parece que le da igual, que si la abuela que está un poco preocupada, y sobre todo que la tía, que es la interpreta Patricia López Arnaiz, que es la atea de la familia, es una atea militante, que está escrita con un trazo grueso extremo. O sea, está escrita como una parodia del ateísmo, vaya. O sea, de un nivel de que es un personaje que nunca le vemos razonar, nunca le vemos ser empático. En cierto momento llegamos a ver cómo manipula a las cosas a su alrededor para conseguir lo que ella quiere, que es que la chavala cambie de opinión. Es una peli perversa. O sea, es que es una peli, es tan artefacto racional o one, tan dog whistle, tan de mientras estamos la gente de izquierda diciendo qué guay, la peli invita al debate, pues ya te encuentras, pues como yo por ejemplo me encontré ayer, hay un sitio web que se llama Religión en Libertad, donde evidentemente va de la religión, claro, donde le han dedicado un texto bastante bueno a la peli, hablando de por qué la película hace un retrato perfecto de lo que es, de cómo se estructura lo que es el tema de la vocación, este rollo de recibir la llamada y las posturas y dudas que puede despertar al respecto. Claro, nosotros eso, mientras la izquierda en plan de qué bonito el debate, mientras los de siempre, pues diciendo, pues oye, qué bien, ¿no? Bien sobre hojuelas, o sea, lo de siempre, vaya. Es que yo esto no me gusta, tú lo sabes, Alberto, hablar de si el público o la crítica tiene a lo mejor pues un problema de analfabetismo cultural y tal, porque no me gusta ese tipo de discurso, pero es que me parece que no he visto la película, tengo que decir, y no la voy a ver, la verdad, porque me interesa cero. Cinco lobitos, la anterior película de esta directora, ya me pareció muy carca, con esa idea de hasta que no seas madre no vas a conocer el amor. Y es como, pero tú qué sabes si yo conozco el amor o no. ¿Qué definición das de amor? No sé, no me gustó. Pero lo que iba a decir es que creo que este tipo de aceptación la aceptación de este tipo de películas creo que se debe aquí en España a dos cosas. La primera es que no entendemos la espiritualidad alejada de la religión mayoritaria. Es decir, Es un problema. la única forma en la que los españoles consideramos que
puedes conectar con algo que está por encima de lo material es a través de Jesucristo. Y eso simplemente lo que nos dice es que tenemos poca información sobre lo que significa o sea, lo que significa ser espiritual, lo que significa trascender, lo que significa, pues eso, vivir de otra forma. Entonces eso, para escapar de lo material, que yo creo que es una realidad que a todos nos está oprimiendo, porque, bueno, es una realidad ahora, es una realidad hace 100 años desde que se inventó el capitalismo, pues la realidad material nos oprime. No tenemos dinero, no tenemos casa, no tenemos trabajo. Estamos ahora, además, permanentemente conectados y acelerados. Yo entiendo que queramos ver algo por encima de lo material, donde encontremos cierto confort. Pero el problema es cuando no tenemos alternativa y la única alternativa que se nos plantea, pues es esa, la iglesia. En base a eso, quería hacer una recomendación. Me habéis visto antes buscarla porque no había cambiado el plano, pero en Falso Espejo, que es un ensayo de mi escritora favorita de ensayo, Gia Tolentino, hay Muy bueno, este o libro sea, también. este libro es increíble. Si leéis un libro de ensayo este año que sea Falso Espejo, porque es fantástico, lo adoro. Pero hay un ensayo en la que ella habla de cómo tomar éxtasis y bailar para ella es algo espiritual. No está diciendo que toméis droga, no toméis si no queréis, pero la espiritualidad puede encontrarse en muchas cosas. En el silencio, yo qué sé, habla un poco de eso, de encontrar la espiritualidad fuera de la religión organizada, y para ella es tomar éxtasis. Así que bueno, quizá es un buen punto de partida a pensar en la espiritualidad de otra manera, aunque si queréis otra recomendación alrededor del tema de la espiritualidad, no tengo por aquí el ensayo, se llama el de este de la narrativa, la crisis de la narrativa de Byung-Chul Hul. Una de las cosas que habla es que no tenemos narrativas para poder ser espirituales, las historias nos hacen trascender la realidad, pero nos están faltando diversidad narrativa como para encontrar esa espiritualidad. Así que bueno, como dice Ángel Tomani, la espiritualidad es algo inherente al ser humano, pero nos han educado aquí en España de forma que la espiritualidad solo es Jesús y no tiene por qué ser así. Pero Si la es otra que. idea, perdón Alberto, que decía que ha llevado a que esta película, en mi opinión, se acoja así, es que la izquierda española creo que tiene poco asumido que no se debe debatir sobre la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, como tú dices, es el Estado, es el poder, es una religión organizada que aquí tiene demasiado rédito y hace lo que le da la absoluta gana. Entonces, a lo mejor, como izquierda, deberíamos decir, ya basta con esto. La Iglesia, o sea, ¿qué debate cabe alrededor de la Iglesia? Si en España tiene un poder desmedido, que yo lo he dicho antes, pero lo recuerdo de nuevo. Yo no estoy bautizada, he nacido en democracia. No estoy bautizada porque mis padres así lo eligieron, pero yo cuando fui al colegio tuve que estudiar religión católica, porque en mi colegio no había gente, yo era la única persona que no era religiosa en mi colegio, y fue la única que no hice la comunión, y por eso y aún así tuve que ir a dar clases de religión, y en las horas que mis compañeros daban catequesis, pues yo me quedaba en la clase así mirando la pizarra. Porque no se contemplan alternativas y porque la religión es muy poderosa. Que ha vuelto el tema del aborto, me cago en la madre que parió al demonio. Perdona, Claro, Alberto, quería no, interrumpir. o sea, yo te había puesto la pinza en lo de la espiritualidad. Este año justo el cine español precisamente saca una peli que tiene muchísimos problemas, que yo entiendo que se critique muchísimo y tal, que es Sirat, que Sirat justamente sí que aboca por una espiritualidad ajena a las religiones organizadas. Es una espiritualidad que tiene que ver más con, pues sí, con coordenadas, podríamos decir, hippies, ¿no? Como cosas que La también. droga, Alberto, la droga todo el La mundo droga, sí, le bueno, pues espiritualizea. lo que has dicho de Gia Tolentino, claro. O sea, quiero decir que eso también es reconocible, pero es verdad que de eso en España no tenemos tradición y yo en particular, yo la religión la abomino de ella, pero a mí la espiritualidad sí que me interesa como tema. Y en el Mm. cine concretamente, a mí de mis directores favoritos, podríamos, tanto Paul Schrader como M. Night Shyamalan. Paul Schrader es calvinista, M. Night Shyamalan es más católico que nada, o no sé si es protestante. Y caso, son dos Es directores cristiano. cristianos, pues son dos directores muy, muy religiosos, y eso es algo que se ve en sus películas, vaya, se ve. Y aún así, como son dos Bueno, todas directores, las pelis de M. Night Shyamalan hablan de religión y claro, fe exacto, sí, y ser sí, espiritual. En y un mundo que no quiere que seas espiritual, en un mundo que te pone trabas ante la espiritualidad. y por Herrader básicamente también. O sea, Mm. me refiero que a mí la espiritualidad me parece guay. O sea, es que es algo, es un debate que hay que tener y es algo, incluso diría que está bien conseguir o tener alguna relación con la espiritualidad.
el tema concretamente de los domingos, a mí una cosa que me sorprendió mucho es que no se habla de la fe apenas. O sea, es que no solo se habla en términos de, por un lado, la palabrería religiosa típica de he recibido la llamada, mi marido ahora es Dios. O sea, claro, esto lo dice la niña porque a ver, la niña está con el rollo de que ella quiere ser monjita y tal. Pero que es que no se plantean la fe como proyecto, ¿sabes? Como algo rollo de decir, pues a mí yo necesito la fe porque me gustaría tener esto, porque me gustaría vivir de esta manera. Es como rollo en plan, joder, la religión católica, cómo mola. Además la tengo aquí al lado, que es precisamente la clave un poco de esto, que es que es inevitable, que es imposible que pensemos en espiritualidad cuando el catolicismo nos come tanto la cabeza. O sea, si es que, fíjate, por ejemplo, en La Mesías, a mí me parece una serie también muy interesante porque es una serie que un poco hace la operación inversa, en realidad, como que parece que de entrada te está criticando la iglesia y todo eso, y luego, a medida que vas avanzando la serie, se convierte en una defensa de la espiritualidad, un poco, que en ese sentido casi hasta me parece un buen, dentro de estos términos, que a mí tampoco es que me Sí, guste sí, sí. demasiado Si no la... estuviera tan popificada, es decir, si no hubieran sacado el grupo a cantar después, yo creo que los Javis están diferenciando bien entre religión Claro, organizada y espiritualidad, por supuesto que sí. Y ahí te voy habla un de, también poco. de los problemas de la espiritualidad cuando alguien se aprovecha de ellos, porque el hermano al final, pues tú sabes lo que pasa con él. No quiero hacer Claro. spoiler, pero la Sí, espiritualidad también tiene unos límites. yo creo que la Mesías sí que es, a mí me parece una ficción más responsable o más acorde a como yo pienso que, por ejemplo, la llamada, o que desde luego los domingos, porque es que al final en los domingos tenemos eso, que es que hay una incapacidad absoluta para pensar en la espiritualidad fuera de todo, fuera del poder, en realidad, fuera del statu quo. O sea, Es que entonces, supongo que lo que ha impulsado a la directora a escribirlo es estoy sobrepasada con lo material. Pero que no tengas alternativa es que eso, creo que está hablando la gente en el chat sobre, pues, si deberían en la hora de religión de los colegios, que yo creo que deberían quitarla y dar cosas de verdad, pero si por debería culo. estudiarse historia de la religión o si deberían darse otras alternativas a la religión católica. A lo mejor sería interesante que se hablara sobre espiritualidad, sobre algo que nos conecta a todos, sobre algo que nos trasciende. Creo que además es algo muy responsable el estudiar la espiritualidad cuando vivimos en un presente que nos lleva como a la fría lógica, a la lógica que crea monstruos, a solo pensar en los numeritos, ¿sabéis? La ultraderecha avanza porque miente, correcto, pero también porque usa ciertos numeritos como si significaran algo. O sea, en lo típico de hablar de los inmigrantes al peso, o de hablar de tal en nombre de una cifra y no como personas, y no como gente con historia y personalidades. Yo creo que la espiritualidad es importante, pero eso, no tenemos alternativas. Pero Alberto, estamos llegando al final, yo me tengo que ir a ver Frankenstein, otra de las pelis que llega a cartelera esta semana. ¿Qué más has visto? ¿Qué más puedes recomendar? Uy, espera, que estoy con lo de Gia Tolentino. Bueno, pues a ver, este es la verdad que es bastante flojo día de estrenos. Bueno, según se mire, porque los domingos, insisto, que de España solo nos ha desagradado a mí y al amigo Carlos Heredero de Caimán Cuadernos de Cine, que ahora mismo es mi bro absoluta. A todo el mundo le ha gustado, incluyendo a la buena gente de Religión en Libertad. Entonces, eso, poco, ya digo, a mí los domingos no me ha gustado, pero sí que diría que igual, en base a que estoy tan solo, lo mismo estoy equivocado y la gente a lo mejor está bien que vaya a verlo. No, O en mi programa sea, tú siempre tienes razón, Alberto. bueno, el caso es que la otra peli que tampoco me ha gustado es Black Phone 2. Tampoco me ha gustado y en esta peli también hay mucho rollazo católico igual. Eh, Black Phone 2 es la secuela de Black Phone, evidentemente, que es De una, Blas una peli Uno. de Black Phone 1, que es la peli originalmente se basaba en un relato de Joe Hill, el hijo de Stephen King, y la peli original era una chorrada. Era un tema de Ethan Hawke se pone máscaras y hace como, tengo una máscara. Y era una tontería. Sí que está bien. O sea, lo que tienen estas dos pelis es que están muy bien rodadas, porque el director es Scott Derrickson, que es un tío que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero que hizo Sinister y el campeón ahí se marcó un clásico del cine de terror contemporáneo, un clásico del que de hecho bebe con una desesperación, que concretamente en Black Fondos lo que sucede es que intenta imitar las imágenes de Sinister, como el rollito de Sinister. Claro, no sé si habrá gente que a lo mejor para recordarlo en Sinister se utilizaban mucho las grabaciones en vídeo para provocar mal rollo. Grabaciones caseras de una familia que le estaba viendo a Ethan Hawke precisamente y decía, ¿qué está pasando?
y da bastante mal rollete la peli. Entonces Black Phone 2 lo que hace es usar esta estética de cámara de vídeo para los sueños, para unos sueños que está teniendo la chavala. Entonces como una especie de una combinación, es como si fuera Pesadilla en Elm Street con la estética de Sinister. Y no tiene ni pie ni cabeza. Que traigan a Jane Chombrun, por favor. Que no tiene ni pie ni cabeza. La peli es un todo vale, que a mí normalmente me haría gracia, pero como es muy sosa y te ves venir todo y tal, y todo solo te estás viendo que, en plan de pobrecito de Rickson, como se nota que él cada vez que llega a su casa le dice a su padre que nunca vas a hacer nada tan bueno como Sinister, ¿eh? Y él, ya. Entonces la peli es un poco triste en ese sentido. La que sí que me ha gustado, y me hubiera gustado que me gustara más, es Decorado de Alberto Vázquez, que es una peli española también, que es la del mejor director de animación que tenemos en España, que es una contraformación en largometraje del corto llamado Decorado. El corto es muchísimo mejor. La película lo que hace es intentar expandir cosas, algunas cosas molan, otras no. Entonces, como es una peli bastante irregular, sobre todo es una peli muy, muy alargada, como nos podríamos imaginar, siendo como es un corto adaptado, pero está guay. Yo la verdad que la recomiendo. Es una peli, un poco, quien conozca el estilo de Alberto Vázquez, pues lo habitual. Mucha sangre, muchos animales supuestamente adorables que hacen cosas horribles. Bueno, yo no. O sea, está guay. O sea, para quien le guste, ¿no? Para que le guste estas guarradas. Yo en concreto a mí es que me gusta mucho el trabajo de este hombre. Y esta peli creo que es más flojita, la sale un poquito más floja porque no le sale bien lo de alargar el corto, pero vamos, de entre las tres que estaba comentando, Black Fondo los domingos, decorado, sin duda, vaya. Bueno, pero eso, esta semana llega a los cines Frankenstein, adelantándose un poco a su estreno en Netflix, y a Netflix llega La Casa de Dinamita, que era una película que mucha gente consideraba que había que estar atenta para cuando se estrenara los Oscars. Al parecer al final no es así, pero sigue siendo llamativo eso, que llegue a Netflix sin pena ni gloria, una peli de una directora tocha, con un elenco tocho, con, no sé, Sí. con una peli seria. Una distribución pésima, de nuevo Netflix cargándose sus propias películas y la Lucy aquí durmiendo. Sí, al menos Frankenstein sí que parece que la va a llevar a más lados. Bueno, visto está que la vas a ver ahora. Yo voy O sea ahora, que, por eso estoy ah, diciendo, como último ya, sí, sí. Sí, bueno, a ver Frankenstein, ¿qué tal? No sale sé, a Santiago Segura, o sea que un 10 no va a ser. sí, nos hemos enterado hoy de que Santiago Segura hace un cameo en Frankenstein. No, Así que si por eso preferís esperar a verla en Netflix, tampoco pasará. pues dejamos pendiente, Alberto, una conversación sobre cómo trata Netflix a sus películas, qué sentido tiene este mal trato. Podría ser interesante los que no queráis ir al cine, los que no podáis ver Frankenstein, que os apuntéis La Casa de Dinamita, si nos gusta ver los animales esos tróspidos que ha dicho Alberto, porque Sí, seguro que es puto fascista La Casa de Dinamita, pero sí, seguro que una está casa. dirigida como los Sí. absolutos ángeles. Hay rumores de que una casa llena de dinamita es muy, muy facha, muy, muy Pues facha, claro que es pero facha. ¿Quién estaba esperando otra cosa? Claro que lo es, pero al menos no es católica. Y con sí. eso hoy ya avanzamos un paso hacia adelante. Sí, a Gente, mí el cine fascista sí que, o sea, a veces es divertido, ¿no? Top Y Gun Villeneuve, Maverick, increíble. claro, ahí está, el No he patrono visto del cine Fórmula 1, fascista. pero porque Brad Pitt. Pero seguro Es que que, tiene sus cositas. ¿qué va? O sea, esa es mala, la de Fórmula 1. Esa no es nada fascista. Tiene machista, evidentemente, pero no hay este rollo de el ejército que tiene la otra. Bueno, el caso, que he quedado con Oscar Isaac. Jaja. Gente, muchas gracias por estar aquí otro viernes. El lunes tenemos programa habitual a las 4. Y el miércoles. ¿Miércoles? Sí, Miércoles a las 6 ¿no? o martes a las 6. Ay, Dios mío, que se me ha Ah, olvidado. Un momento, que lo digo rápido, yo rápido, no sé si has rápido. dicho miércoles o martes. Pues espera, que Hombre, lo corrijo. si es el miércoles, entiendo que no habría programa normal. Sí, habría normal. El Ah, vale. miércoles a las 6. Ostras, pues menuda Ah, pues paliza entonces me da. vaya paliza que voy a dar. Pero bueno, el Sí. miércoles a las 6 viene Javier Alemán. Hablamos de vampiro. Así que eso, disfrutad del fin de. Muchas gracias por pasarte, Alberto. Que nos vemos, gente. Hasta luego. Adiós.